Salud, dinero y amor. Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pidieron y que jamás van a usar en la vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces te sucedió estar pensando en la información inútil que vas a poner en el próximo video y que alguien te diga: ¡Ey, monstruo! ¿Por qué no contás un poco más sobre esa pornocracia que mencionaste en el video de la papisa Juana? Probablemente nunca, y es por eso que es inútil. Que lo sepas. Como dije en aquel otro video, pornocracia significa el gobierno de las putas y lo acuñó César Baronio en el siglo XVI para referirse al periodo del siglo X en el cual el papado estuvo muy influenciado por dos poderosas mujeres, Teodora, la esposa del senador romano Teofilacto I, y la hija de ambos, Marozia. Una pornocracia, según la definición, no se produce cuando se realiza un intercambio de favores sexuales por privilegios o dinero, porque esa es la relación normal entre un poderoso y su amante. Tampoco es pornocracia cuando la concubina, amante o prostituta manipula al poderoso para conseguir un fin político, porque esto también es normal que ocurra. Pornocracia sería cuando la prostituta o la amante, a través de su relación con el soberano, crea un poder personal y autónomo que incluso puede sustituir al poder del rey o noble y hasta continuar después de la muerte del individuo en cuestión. Según Baronio, esto es lo que ocurrió con Teodora y luego con Marozia entre los años 904 y 935, que mediante una red de maridos, amantes y relaciones circunstanciales pudieron acumular suficiente poder como para nombrar y dominar papas a su antojo. Claro, para tratar de pornócratas a Teodoro y Marozia, Baronio se basó en lo que escribió Liutprando de Cremona, que, ¿para qué ocultarlo?, no era lo que se dice un cronista imparcial. En realidad, Liutprando era un operador político con una agenda pro-imperial y contraria al papado, que no tenía ningún prurito en difundir chismes, falsedades y calumnias acerca de sus adversarios. Así que lo que Liutprando dice que Teodora y Marozia hicieron o dejaron de hacer, hay que tomarlo un poquito con pinzas. Cosa que obviamente Baronio no hizo porque, bueno, tampoco él era un observador imparcial. Por ejemplo, otras fuentes, incluso del lado bizantino, que como recordarán de videos anteriores, no eran nada amigos del papado, no dicen nada malo de Teodora y Marozia cuando, si hubiesen podido hacerlo, lo hubiesen hecho. Y es más, en algunos casos hasta las presentan como más moderadas de lo esperable en una mujer de la época. Pero la cosa es que Teodora y mucho más Marozia fueron las dos mujeres más poderosas del siglo X y su influencia se hizo sentir incluso después de muertas. Y eso es lo que les voy a contar en este video. Empecemos hablando de Teofilacto I, que además de ser el marido de Teodora, era el conde de Túsculo, un pequeño pueblo cerca de Roma que ya no existe más por razones que no vienen al caso contar acá. La primera mención que existe de Teofilacto es del año 901, cuando aparece como juez palatino, o sea, líder de las milicias, del emperador Luis el Ciego. Para poner esto en contexto, esta es la época en la que el Imperio Carolingio estaba colapsando por sus propias fallas internas y estaba en proceso de transformarse en el Sacro Imperio Romano. En realidad, el Imperio Carolingio era el Sacro Imperio Romano y obviamente la continuación del Imperio Romano de Occidente, ya que el Imperio Romano de Oriente es lo que llamamos comúnmente Imperio Bizantino. La verdad, mucho de esto no importa. Más allá de señalar que existía una continuidad cultural y política con el antiguo Imperio Romano, que estábamos en una época de muchos cambios políticos y sociales, y que toda la zona que hoy llamamos Francia, Italia y Alemania era un conglomerado dispersos de reinos, unidos más o menos bajo el poder de un emperador que, la verdad, mucho poder no tenía. Bien, volvamos a Luis el Ciego, que para ese momento aún conservaba la vista. No por mucho tiempo, ya que 4 años más tarde, en 905, se la quitaría Berengario I, además de los títulos de emperador del Sacro Imperio Romano y de rey de Italia. En realidad Berengario estaba recuperando estos títulos que Luis se los había quitado en el 900. Es una historia complicada, después la cuento.
Lo que importa por el momento es que Luis era también el rey de Provenza y allí se retiró en 902, dejando a Teofilacto y su ejército a cargo de Roma. En octubre de 903, un cardenal llamado Cristóbal depone al Papa León V y se hace elegir para ese cargo. Como el método de asunción no fue muy canónico, que digamos, es que hoy a Cristóbal se lo considera un antipapa. 2 meses más tarde, o sea en enero de 904, Teofilacto junto a Alberico I de Spoleto lo derrocan a Cristóbal y probablemente lo ejecutan. Y también probablemente ejecutan a León V porque, bueno, quien mata a un papa mata a dos, ¿no? Y como Teofilacto y Alberico eran gente muy honesta y respetuosa de las instituciones, lo ponen a Sergio III en el papado. Sergio, que era primo de Teofilacto, le agradece el gesto dándole los títulos de Sacri Palati Vestatarius y Magister Militum. Estos 2 títulos quieren decir que Teofilacto era el responsable del manejo de las finanzas de la curia romana y el líder supremo de las tropas imperiales, si descontamos al emperador, obvio. No contento con esto, Sergio también le dio los títulos de Senator, Gloricissimus Dux y Dominus Urbis, es decir, senador, duque glorioso y señor de la ciudad. Este último, un título que originalmente pertenecía al emperador romano. O sea que Sergio III convirtió a Teofilacto I en uno de los hombres más poderosos de toda la Italia medieval. Y este poder lo compartió con su esposa Teodora, la que ostentó los atípicos títulos de Serenísima Vestaratrix y Senatrix, que serían la versión femenina de los cargos de financista y senador de su marido. Estos títulos eran raros en una mujer. Eran títulos que solo tuvieron Teodora, su hija Marosia y ninguna otra más, lo que demuestra el enorme poder que ellas tenían. Para terminar de sellar la alianza con Sergio III, Teofilacto y Teodora hacen que Marosia, que en ese entonces tenía 15 años, se convierta en la amante de Sergio, que tenía 44. ¡Qué linda familia! 5 años más tarde, o sea en el 909, la casan a Marosia con Alberico I de Spoleto, porque le debían una al muchacho por su ayuda cuando colocaron a Sergio III en el papado. Y además de la mano de Marosia le dan el título de Patricius Romanorum o Patricio Romano. Los tusculanis somos gente agradecida. Marosia y Alberico tuvieron 5 hijos: Juan, Alberico II, Constantino, Sergio y David, que tal vez se llamaba Deodato según otras fuentes. Juan se convertiría más tarde en el Papa Juan XI por influencia de su madre Marosia. Que el primogénito de una familia noble se dedique al sacerdocio y que sea el segundo hijo el que herede el título del ducado de Spoleto y medio sospechoso, cosa que motivó que las malas lenguas, es decir, el ya mencionado Liutprando, digan que Juan era el hijo ilegítimo de Marosia con Sergio cuando ella era su amante adolescente. Pero falta para que Juan se convierta en papa, así que no nos adelantemos. Para seguir adelante con la historia, ahora les tengo que contar el entrevero que tuvieron Luis y Berengario. Como dije, en el año 900, Luis, a pedido de unos nobles italianos, derrocó a Berengario I, que era rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano. Aunque bueno, técnicamente no se llamaba así y era el Imperio Carolingio. Italia en ese año estaba siendo atacada por los magiares y Berengario era bastante incompetente repeliéndolos. Luis tampoco fue muy efectivo contra los magiares y enseguida los nobles italianos se pasaron nuevamente al bando de Berengario, que en 902 derrotó a Luis. Curiosamente, no le quitó los títulos de rey de Italia y de emperador, simplemente lo forzó a volver a su reino original, Provenza, con la promesa de que no volviera jamás a Italia. Y Luis mantuvo esta promesa hasta el 905, cuando, tentado nuevamente por un grupo de nobles italianos, volvió a invadir el reino. Pese a un éxito inicial, finalmente Berengario le venció y en represalia por haber faltado a su promesa le sacó los ojos y de ahí el mote de Luis el Ciego. Luis volvió a Provenza y siguió reinando allí hasta el año 928, cuando murió. Nunca dejó de considerarse como el emperador, aunque nadie le daba mucha pelota, y en realidad la figura política prominente de Provenza era su primo Hugo, del que hablaremos más adelante. Ahora volvemos con Teofilacto, Teodora, Sergio y el resto de la pandilla. Pese a que todos ellos habían llegado a sus posiciones de poder gracias a que Luis había echado a Berengario en el 900,
ninguno de ellos estaba muy contento con que este muchacho fuera el emperador, aunque sea nominalmente. El tema es que tampoco veían con buenos ojos a Berengario. De hecho, en 906, cuando por cuestiones políticas Sergio había accedido a coronarlo a Berengario como emperador, tanto Teofilacto como Adalberto II de Toscana salieron a cortarle el paso y le impidieron llegar a Roma desde Verona, que es donde tenía Berengario su corte real. Después Sergio se negó a coronarlo emperador a Berengario porque uno de los vasallos de este, Alduino de Istria, había invadido territorios de los estados pontificios y bueno, eso no le hizo ninguna gracia al papa. Berengario tuvo que esperar hasta 915, cuando Juan X, otro papa controlado por Teofilacto y Teodora, lo coronó finalmente emperador. Entre Sergio III, que murió en el 911, y Juan X, hubo dos papas de corto reinado. El primero y el que más duró fue Anastasio III, entre 911 y 913. Algunos dicen que su padre era un noble romano, otros que era un hijo ilegítimo de Sergio III. Por supuesto que Anastasio fue puesto en el trono de San Pedro por Teodora y Teofilacto. El segundo fue Lando, que reinó unos 6 meses, entre septiembre de 913 y abril de 914. También, obviamente, elegido por Teo y Teo. Pero bueno, estos dos papas se murieron demasiado rápido, así que en 914 Teodora puso a Juan X, quien supuestamente era uno de sus muchos amantes, o el hijo ilegítimo que tuvo con el papa Lando, según otras malas lenguas. Nuevamente, todo pueden ser calumnias de Liutprando, y Juan X se ganó honestamente su puesto, ya que también él había sido uno de los conspiradores, junto a Teofilacto y Sergio III, que acompañaron a Luis el Ciego cuando volteó a Berengario. Como sea, Juan X llegó al papado con el apoyo de los Tusculani. En 916 se muere Teodora y Marosia recibe de manos de Juan X los títulos de Senatrix y Patricia Romana que tenía su madre. Así Marosia empieza su camino de convertirse en una de las mujeres más poderosas de la Italia medieval. De todos modos, su gran ascenso político sería unos años más tarde. En 923, para variar, Berengario pierde el favor de los nobles italianos y lo vuelven a atacar, esta vez definitivamente, ya que lo capturan y en 924 lo matan. Berengario es el último emperador del Sacro Imperio Romano en su versión carolingia. Recién en 962 asciende el siguiente emperador, Otón I, que sería el primero del Sacro Imperio Romano Germánico, imperio que duraría hasta 1806. Pero eso es otra historia y será motivo de algún otro video, supongo. La historia que nos interesa es la del vacío de poder que se genera entre 924 y 925, cuando tanto Teofilacto como Alberico se mueren y Marosia queda en un enfrentamiento directo con Juan X por el poder de Roma. Lucha que se solapa con la pelea más macro que había del gran vacío de poder que se había generado en Italia luego de la muerte de Berengario. Después de la derrota de Berengario, el trono de Italia lo había tomado Rodolfo II de Borgoña, pero duró poco allí, ya que en 926 su padrastro, Hugo de Arles, que como ya dije era primo de Luis el Ciego, atacó y se quedó con la corona. Hugo contaba con el apoyo del Papa, no solo porque era un muy buen candidato para ser emperador, sino porque podía resultarle muy útil para frenar a Marosia, que había acumulado mucho poder y se estaba convirtiendo en un problema a Juan X, que quería ser el gobernante de facto de Roma. Pero Marosia, que no era ninguna tonta, se casó con Guido, que era el medio hermano de Hugo, además de marqués de Toscana y un enemigo declarado del Papa Juan X. El matrimonio atacó Roma y depuso al Papa, que fue a parar a las mazmorras, donde murió en 928, ya sea por abandono o porque Guido lo mandó a asfixiar con una almohada. De todos modos, Guido no disfrutó mucho del poder porque en 929 se murió. Los dos papas siguientes, León VI y Esteban VII, fueron dos títeres de Marosia y duraron muy poco. Básicamente fueron dos papas suplentes que ocuparon el cargo hasta que en 931 Marosia pudo nombrar a su primogénito, Juan XI, el hijo que según los papeles había tenido con Alberico y que según los rumores lo tuvo con el papa Sergio III. Juan XI fue el papa más joven hasta ese entonces, ya que asumió el cargo a los 21 años.
Este es el momento de mayor poder de Marozia, ya que se había convertido, al menos de hecho, en la reina de Roma y de los estados pontificios. Y aquí es cuando Marozia hace otra movida política para acrecentar su poder y lamentablemente le sale mal. Es que decide casarse con Hugo, con la intención de convertirse en reina de Italia y potencial emperatriz. Ahora bien, había dos impedimentos para este casorio. Uno era que Hugo estaba ya casado con Alda, pero este impedimento se solucionó fácilmente anulando el matrimonio. El otro era que por la ley canónica, Hugo no podía casarse con Marozia, porque ella había estado casada con Guido, que era el medio hermano de Hugo, y entre tantas otras cosas, esto complicaba la sucesión de los títulos nobiliarios. Esto Hugo lo solucionó desheredando y eliminando todos los descendientes del segundo matrimonio de su madre y dándole Toscana a Boso, que era un pariente por parte de padre. Esta movida alarmó a Alberico II, que era el hijo de Marozia y Alberico I, además de ser el duque de Spoleto. Y Alberico se alarmó porque temió que la movida de su madre pusiese su título personal en peligro. Pero el día de la boda fue la gota que derramó el vaso, literalmente. Es que Marozia le pidió a su hijo que le lavara las manos a su futuro padrastro. Y Alberico, ya sea por torpeza, ya sea porque estaba borracho o por resentimiento, derramó el agua sobre las ropas de Hugo. Hugo le pegó una cachetada a Alberico y este salió corriendo junto a una turba enardecida de nobles que tampoco estaban muy contentos con el matrimonio y le hizo un golpe de estado a su madre y a su padrastro. Hugo se escapó por una ventana y siguió con su vida de monarca medieval por otros territorios. Pero Marozia fue a parar a las mazmorras y murió unos años más tarde, en 937. Así que ahora el gobernante de hecho de Roma era Alberico II, que también controlaba al Papa, pese a que este era su hermano mayor. Dicho sea de paso, tiempo después Alberico II se amiga con Hugo y se casa con Alda II, que era la hija de su padrastro y por lo tanto su media hermana. Y ustedes pensarán que con la muerte de Marozia la historia de la pornocracia se acaba, pero no, sigue. Juan XI, pese a ser un papa joven, dura poco ya que se muere a los 24 años. Y lo suceden varios papas controlados, y en algún caso eliminados cuando se ponían molestos, por Alberico II, que se iba consolidando como el rey de facto de Roma. Dicho sea de paso, es en esta época cuando el cronista poco confiable de toda esta historia, el ya mencionado Liutprando de Cremona, se convierte en el secretario privado de Alberico II, luego de haber sido parte del staff de Hugo. En 954, poco antes de morir, Alberico se las ingenia para convencer a los nobles romanos que elijan a su hijo Octaviano como papa, quien asume el cargo en 955 con el nombre de Juan XII. Si vieron el video de la papisa Juana, cosa que les recomiendo, recordarán que Juan XII o Juan XII le sacó el récord de papa más joven de la historia a su tío Juan XI, ya que subió con 18 años. Y no contento con este honor, también se hizo con el título de peor papa de la historia. De hecho, se lo conoce como el papa fornicario, porque se la pasaba de orgía en orgía. Además, era un completo inútil en lo que a cuestiones eclesiásticas y feudales se refiere y le costaba un montón mantener a raya a la nobleza romana como había hecho su padre. De todos modos, alguna viveza tendría, ya que se mantuvo 11 años en el cargo y fue el papa que coronó a Otón I como emperador del Sacro Imperio Romano, después de 38 años de que el cargo estuviera vacante. Esto le permitió consolidarse como gobernante de Roma, pese a que su relación con Otón no fue la más buena que digamos, ya que el emperador no veía muy bien el estilo de vida libertino y lujurioso del papa. Finalmente, Juan XII murió en 964 por sus excesos, ya sea por una apoplejía o porque el marido despechado de una de sus amantes lo tiró por la ventana. Con la muerte de Juan XII, técnicamente se acaba lo que se conoce como pornocracia o seculum oscurum, es decir, el siglo oscuro. De todos modos, la historia de la dinastía iniciada por Teofilacto y Teodora y su relación con el papado no termina acá, ya que más adelante muchos pontífices fueron también miembros de esta familia.
Juan XIII era el nieto de la hermana de Marosia, o sea, Teodora II. Además, era miembro de la poderosa familia Crescenti por parte de padre. Benedicto VII era hijo de David de Spoleto, o sea, era nieto de Marosia y de Alberico I. Benedicto VIII y Juan XIX, que son los dos únicos papas hermanos, sirvieron consecutivamente. Ambos eran hijos de Gregorio de Túsculo, que era hijo de Alberico II, es decir, que eran bisnietos de Marosia y tataranietos de Teodora. Curiosamente, también eran bisnietos de Teodora II y hijos de Marosia II, por la otra rama de la familia. Es que la endogamia es así. Y está Benedicto IX, que es sobrino de los dos papas anteriores y que tiene la particularidad de que fue 3 veces papa, además de ser un serio competidor de su antepasado Juan XII por el puesto de peor papa de la historia. Su primer papado fue entre 1032 y 1044, hasta que los nobles lo echaron por ser corrupto, violador y homosexual y pusieron a Silvestre III en el puesto. Meses más tarde, en marzo de 1045, Benedicto IX reconquistó el papado, pero en mayo lo pensó 2 veces y le vendió el puesto a su padrino, que asumió como Gregorio VI. La tercera vez fue en julio de 1046, cuando se volvió a arrepentir y lo echó a Gregorio VI. Y aquí se da una cosa curiosa, porque hasta diciembre hay técnicamente 3 papas simultáneamente. O sea, Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre III, que quería revancha y dijo: yo soy papa también. Dado este estado desastroso, interviene el emperador Enrique III, se realiza el concilio de Sutri y le dan una patada en el tuje a los 3 papas. En fin, basta. Ya a esta altura del video seguro que he perdido un montón de gente que se asustó con toda esta maraña genealógica, pero ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. De todos modos, si HBO o Netflix hacen una serie con los condes de Túsculo, seguro que ustedes se me miran las 7 temporadas y la discuten por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, por Tumblr, qué sé yo, no sé, por las redes sociales. Y a la poca gente que quedó mirando este video, les digo lo mismo que les digo todas las veces al finalizar. Que le den me gusta a este video, que le den me gusta a todos los videos, que hagan clic en la campanita así les avisa cuando subo nuevo material al canal, que se suscriban al canal, que se lo recomienden a sus amigos, a sus enemigos, a los compañeros de trabajo, a la gente en la calle, a los bomberos, a los contadores públicos, a los perfograbo verificadores, a todo el mundo. Y si quieren ayudar a que yo siga entusiasmado haciendo videos, pueden convidarme un cafecito en cafecito.app/saurio, o si no, pueden ir a la página de Patreon, porque tengo Patreon ahora. Es patreon.com, obviamente, /es inútil que lo sepa. Y allí van a encontrar unos hermosos planes con algunas recompensas muy divertidas y me van a ayudar y yo voy a ser feliz y esto va a seguir creciendo y todos van a ser así felices. Cosas que pasan.